Capilla de los Mártires, perteneciente a la parroquia de los Sagrados Corazones de Madrid. Llamamos la Capilla de los Mártires porque en ella encontramos en primer lugar al Padre Damián de Molokai, San Damián de Molokai, apóstol de los leprosos y mártir de la caridad. Recientemente hemos inhumado el cuerpo de 5 mártires de la Congregación de los Sagrados Corazones, mártires del siglo XX en España. Tenemos en primer lugar al padre Teófilo Fernández de Legaria Goñi, y de hecho la posición sobre los mártires dice o reza: Padre Teófilo de Legaria Goñi y 4 compañeros mártires. Como vemos, el padre Isidro Íñiguez de Ciriano Avechuco, el padre Gonzalo Barrón Anclares, el padre Mario Ros Ezcurra, y el padre Eladio López. Hay que irrumpir con el canto, hay que... En realidad la congregación tuvo 14 mártires. Hay otros 9, de los otros 9 religiosos de los Sagrados Corazones no se ha podido introducir la causa de beatificación, dado que se desconocen con exactitud las causas de la muerte y tampoco conocemos dónde han sido enterrados. A las tumbas de los mártires hemos colocado este pequeño cartel con un resumen de la vida de estos 5 hermanos nuestros religiosos de los Sagrados Corazones, y destaca entre ellos el padre Teófilo, que fue director del escolasticado o del seminario mayor de nuestra congregación en el Escorial. El padre Teófilo, poco antes de que estallara la guerra civil, animaba a sus jóvenes religiosos estudiantes de filosofía y teología con estas palabras: que el espíritu heroico de nuestro buen padre, nuestro fundador, lo heredemos sus hijos, y si llegan días malos, estemos firmes en nuestra fe y decididos a trabajar por ella. El padre Teófilo, que fue asesinado cerquita del Escorial, a 3 kilómetros, en la Piedra del Mochuelo, carretera de Valdemorillo, sus últimas palabras fueron: adiós, no paséis pena, muero por Dios y la paz de mi patria. Y los mismos que le fusilaron, sus verdugos, después comentaron al día siguiente: ha muerto como un valiente. El cansancio, hay que levantar los ojos, hay que mirar. Nuestros hermanos son mártires, es decir, testigos de la fe que han profesado y que han convertido en el centro de su vida, en un contexto histórico que de alguna manera se puede asimilar al contexto histórico en el que surgió nuestra congregación. Es decir, es un contexto difícil, un contexto marcado por la violencia, una violencia que es fruto de contradicciones económicas, políticas, culturales y sociales que en el caso español estallan en la guerra civil. La violencia que se produce en medio de la Revolución Francesa fue caracterizada genialmente por nuestro pintor Goya en aquella expresión de que la razón produce monstruos cuando se desboca. También en nuestro mundo de la Guerra Civil Española, en el fondo se produjeron monstruos de violencia y de enfrentamiento. Ese enfrentamiento es producto de contradicciones
que se venían gestando a lo largo de la reciente historia de la España contemporánea, especialmente a partir de la Restauración, aunque hay factores que se remontan mucho en el tiempo. Desgraciadamente el tópico de las dos Españas tiene mucho de verdad y puede ayudarnos a comprender qué es lo que ocurrió en aquellos años que van desde el inicio de la Segunda República en el año 1931 hasta, yo diría que se prolongan más allá incluso del final de la Guerra Civil, llegando casi, podríamos decir, hasta la restauración de la democracia en España. En ese contexto hay que situar el testimonio de nuestros hermanos. Para ellos la vida es una vida que está centrada en el seguimiento de Jesús, en los valores del Evangelio que han profesado de forma especial en la congregación de los Sagrados Corazones. Entonces me parece importante que podamos compaginar justamente ese testimonio con el contexto histórico, porque a mi manera de ver, lo que se manifiesta en el martirio de nuestros hermanos es la fuerza del carisma congregacional que había prendido en ellos. Contemplar, vivir y anunciar al mundo el amor de Dios que se ha manifestado en el corazón de Cristo y en el de María. Esto es lo que tal vez se trasluce más en su testimonio, que el amor de Dios va más allá de cualquier tipo de persecución, de violencia, en definitiva del pecado que contraría el sueño que Dios tiene para la humanidad y que en ellos era claro, era manifiesto desde su vocación religiosa de los Sagrados Corazones. Hay que vencer el cansancio. Nos encontramos ante esta hermosa y majestuosa vidriera de esta parroquia de los Sagrados Corazones, que expresa en primer lugar el misterio trinitario, muy a propósito del Año de la Fe. El misterio trinitario donde aparece Dios Padre, Creador, que derrama su amor redentor en el corazón de Cristo, y el Espíritu que desciende sobre María. También simboliza el carisma de la congregación. Nuestro carisma es contemplar, vivir y anunciar el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo y en el corazón de María. Por eso vemos al Padre que abre sus brazos y tiene un enorme corazón en el pecho. Este amor de Dios se manifiesta en el corazón de Cristo y en el corazón de María. Nuestro capítulo general último nos habla precisamente de cómo los mártires son un ejemplo para que nosotros vivamos nuestra consagración religiosa. Nos encontramos en el Año de la Fe y por eso nuestra parroquia ha querido dejar con esta frase el compromiso que debemos de vivir los cristianos. Año de la Fe, comunicad a los demás la alegría de vuestra fe. Veis aquí, a mano derecha, esta vidriera llena de colorido. Hay tres colores: el color morado, el color blanco y el color rojo. El color morado simboliza la actitud de penitencia y conversión que debe existir en nuestra vida y a la que nos surge el Año de la Fe. El color rojo simboliza la entrega generosa, especialmente de Jesús, y por eso el Año de la Fe nos propone a los mártires también como grandes testigos de la fe. La entrega nos llevará al color blanco, que simboliza la gloria y la resurrección. Los mártires, o un gran número de mártires de la fe del siglo XX en España, serán beatificados a propuesta de la Conferencia Episcopal como broche final del Año de la Fe. Y nos dice la Conferencia Episcopal que nuestros mártires son un ejemplo para nosotros
para vivir una fe activa y comprometida. Construir la vida, hay que sembrar de esperanza, hay que... Hablar de los mártires puede parecer enfrentarse con uno de los aspectos más oscuros, tenebrosos de la naturaleza humana, porque al pensar en ellos y en su historia, uno se enfrenta con la violencia, con el odio generado por circunstancias muy diversas, con ideologías, con personas que se matan unas a otras, y al ver esa historia tan cruel que sigue ocurriendo en tantos lugares de la humanidad, donde las personas se matan unas a otras, uno mira a los mártires y dice, bueno, y esto es una triste historia más. Y sin embargo, la fe nos dice que estos hombres murieron porque creían en Jesús. El amor de Dios en el que creían y que predicaban fue más fuerte que la muerte. Fue más fuerte incluso que el apego que tenían a la vida. Y ahí surge un mensaje de esperanza para el dolor y el sufrimiento de la humanidad, que es realmente lo más impactante del martirio. Por eso, por muy contradictorio que parezca, el mirar a nuestros mártires y a los mártires de la fe es ciertamente un mensaje de esperanza en esta humanidad dividida y dolorida, diciendo que Jesucristo, que también fue mártir, también murió, también lo mataron, es motivo y fuente de paz y de reconciliación. Silencios, hay que irrumpir con el... Con motivo, pues, de la beatificación de nuestros hermanos, he escrito esta breve reseña biográfica en la que situamos a nuestros mártires dentro del contexto histórico en que murieron y también dentro de la trayectoria y tradición de nuestra congregación. Se hace una breve reseña de cada uno de ellos y al final también, porque creo que merecen ser conocidos y apreciados por la congregación, incluso tenidos como mártires, los 9 hermanos que no van a ser beatificados, y por eso hago una breve, muy breve reseña de cada uno de ellos. Hay que construir la vida, hay que sembrar de esperanza, hay que